Vale, pues bienvenidos y bienvenidas a la ciudad de Nueva York. Hoy amanecí con ganas de comerme una buena salchicha, pero no cualquier salchicha. Hoy nos vamos a deleitar nada más y nada menos que con la mejor salchicha del mundo, la más deliciosa, que como no podía ser de otra manera se encuentra en esta ciudad. Salchichas las hay de todos los tamaños, de todas las formas, de todas las procedencias, pero todas tienen una única cosa en común y es que están deliciosas. La verdad es que me declaro un fiel amante de la salchicha, por lo que hoy vamos a estar probando el hot dog más delicioso de este planeta. Hot dog que preparan en uno de los sitios de comida más famosos de esta ciudad, nada más y nada menos que Katz's Deli, que lleva la cuantiosa cifra de 150 años abierto. Así que vamos en búsqueda del metro para llegar hasta este delicioso sitio. No hay tiempo que perder. En lo que estábamos bajo tierra se nos ha hecho de noche, pero eso no nos va a detener de esta épica misión. Dejadme que os regale un par de datos de este lugar al que estamos a punto de entrar, y es que en él más de 3.000 clientes diarios vienen a probar uno de sus famosos hot dogs. Cada día se engullen unas 4.000 unidades de sabrosa salchicha. El sitio fue fundado en 1888 por una familia judía que emigró a los Estados Unidos, y desde entonces la verdad que el modelo de negocios no ha cambiado mucho. Siguen vendiendo hot dogs y sándwiches, pero evidentemente si este negocio sigue funcionando y con tanto éxito es porque hacen muy buenos sándwiches y muy buenos hot dogs. Y si lo queréis probar, no os queda alternativa que venir hasta Nueva York, exactamente hasta esta calle en la que estamos ahora mismo, ya que realmente es el único sitio en el que se preparan estos dos platillos de la forma tan concreta y tan deliciosa que lo hacen aquí. Vale, pues estamos delante del lugar, parece que vamos a tener que hacer cola. Aparentemente la reputación que tiene es merecida, así que nada, nos toca esperar. Muy bonitos neones, bastante lindo de noche. Ya es nuestro turno. Ya estamos dentro, así que a ver qué tal. Don't lose this ticket, ¿ok? No lo pierdes, por favor. Cualquier cosa que tú pides va a estar ahí mismo, marcado. Listo, gracias. Vale, pues hora de pedir nuestro sabroso hot dog. Nos han dado un papelito en el cual van a apuntar todo lo que comamos y al final simplemente lo entregamos para pagar. Sin este papelito me han dicho que no me van a dejar salir, así que lo voy a guardar con mucho cariño. He escuchado que acá tienen el mejor hot dog del mundo, ¿cierto? Por aquí tenemos marcado lo que hemos pedido, así que va siendo hora de degustarnos el mejor hot dog del mundo. Le he dicho que me lo prepare de la manera más clásica posible. Veo que le ha puesto un poco de mostaza y un poquito de queso, así que sin más tiempo que perder, va siendo hora de introducirnos esta linda salchicha en la boca. El pan muy tierno, una salchicha sabrosa, un queso bastante suave la verdad, y el toque de mostaza no es nada súper extraño. La verdad que es un hot dog bastante sencillo, pero sobre todo lo que lo hace especial es la calidad de los ingredientes que lleva. Muy sabroso perrito caliente. A ver, la verdad que el hot dog está bueno, eso no se puede negar, pero tampoco le veo una gran diferencia con cualquier hot dog que me haya podido comer a lo largo de mi vida. La verdad que está bastante bien por el precio que tiene, sobre unos $4 no me parece excesivamente caro. Veo que las paredes están llenas de fotos con personas reconocibles, actores, gente famosa, cantantes, presidentes. La verdad que es un sitio que se ve que tiene bastante historia, y es que 150 años dan para mucho. Vamos a probar otra cosa muy típica de aquí, que es el sándwich de pastrami. Para eso vamos a tener que hacer una cola bastante larga, pero se ve que es el platillo estrella de este lugar. No se han conformado con tener el mejor hot dog del mundo, sino que además tienen el mejor sándwich de pastrami del mundo. Esta gente va por todas. Vamos a probar la carnita, a ver qué tal está. Está peligrosa. Ahora sí nos pusimos serios, unas buenas papitas y un sándwich de pastrami, patatas por ahora, muy buenas. Y vamos a probar esta bebida, que aparentemente es la bebida típica para tomar aquí. En este caso la he pedido sin azúcar, para sentirme un poco mejor conmigo mismo. Tiene un color potente. Esto es una grosería. Qué buen sabor. Es tan grueso que no me cabe ni en la boca. Algo me dice que este vídeo lo vais a sacar mucho de contexto. Más que para una persona es como para alimentar a un pelotón entero. Todo se ha dicho, este sándwichito la verdad que también ha entrado bastante bien. Vale, pues ya hemos finalizado la deglutación, así que veamos a ver por cuánto nos ha salido el chiste. 43,33, impuestos incluidos. La verdad que no es el sitio más barato del mundo, pero sí que es un sitio que hay que probar al menos una vez en la vida. Pero este vídeo no acaba aquí porque aún tengo algunas curiosidades de los hot dogs que explicaros que estoy seguro que os van a sorprender. Pero para ello vamos a ir a una de las calles más famosas de esta ciudad.
Y ese lugar no podía ser otro que Times Square, probablemente el sitio donde hay más puestos de perrito caliente ambulantes de este país. Quizás os hayáis cuestionado alguna vez cuánto cuesta en una ciudad como Nueva York colocar un puesto de perritos calientes como este que estáis viendo detrás de mí, y esto depende evidentemente de la localización del mismo puesto. Las licencias se pagan cada año, las más bajas cuestan aproximadamente unos $1000 anuales, y licencias como esta que veis detrás de mí o algunas que están en la zona de Central Park pueden llegar a costar hasta $400.000 al año. La verdad es que tienes que vender unos cuantos hot dogs para llegar a recuperar esa inversión. Aquí me he puesto curioso y he hecho unas pequeñas matemáticas para ver cuántos hot dogs tienen que vender al día para poder por lo menos recuperar la inversión que hacen con la licencia, teniendo en cuenta que cada hot dog cuesta aproximadamente unos $2 y considerando que abriríamos el puesto 375 días al año, la cifra de hot dogs diaria es de prácticamente 550 hot dogs al día para por lo menos recuperar lo que has pagado por la licencia. Esos son muchos hot dogs. Y es que no se me ocurre algo más norteamericano que un buen hot dog. Es más, propongo la siguiente adaptación de la bandera, de esta a esta de aquí. Decidme si no tiene bastante más sentido, pero por muy americanos que puedan parecer los hot dogs, realmente no lo son. Originan realmente los alemanes, que lo trajeron a los Estados Unidos en forma de Frankfurt y que lo fueron adaptando poco a poco para poder vender en las calles de ciudades como la de Nueva York. Un dato bastante curioso acerca de los hot dogs es su nombre. Este dato se lo tengo que agradecer a Judith Tiral, que si no la conocéis deberíais hacerlo, y es que en uno de sus podcasts Judith explicó el origen de la palabra hot dog, que mucha gente cree que es la traducción de la palabra que se utiliza en alemán para referirse a este tipo de salchicha, que literalmente esa palabra es perro salchicha y se refiere al perro salchicha, que es un perro pero parece una salchicha, pero realmente se cree que no, que aunque esto tenga todo el sentido del mundo, no es así. La palabra hot dog origina del siglo XIX, cuando se empezó a popularizar este lindo manjar, y es que por aquel entonces se creía que la carne que se utilizaba para hacer estas salchichas tenía una procedencia un poco dudosa, un poco extraña. Se decía incluso que podía ser carne de perro, precisamente de ahí origina el nombre perro caliente, perritos calientes, hot dog. No sé cómo lo llamen en vuestro país, pero ese es el origen real de la palabra hot dog. Y si no lo es, no me echéis la culpa a mí, echádsela a Judith Tiral. Os dejo su canal en la descripción, de verdad que es una maravilla. Y yo creo que con esas curiosidades doy por sentado este vídeo. La verdad que ha sido un vídeo bastante sabroso, por lo menos para mí. Espero que os haya gustado también a vosotros y a vosotras. Si queréis más contenido relacionado con comida, decídmelo. Yo estoy encantado de comer con tal de entreteneros. Realmente la comida forma gran parte de la cultura de cada país, por lo que creo que es algo interesante para traer de vez en cuando al canal. Decidme si queréis más contenido como este y os lo traeré cuando me apetezca comer algo sabroso. Como os digo siempre, muchas gracias por ver el vídeo, dadle like, suscribiros si no lo habéis hecho ya, y nos vemos en la morgue. Chao, chao. ¿Se dice suscribíos o suscribiros? Porque creo que lo llevo diciendo mal como 4 o 5 años. Pero bueno, ya me entendéis, el botoncito rojo que está por allá abajo, le das clic y así no te pierdes ninguno de los interesantes vídeos que estoy por traer de esta ciudad y de muchos otros países. Y ahora sí que sí, chao, chao.